Hay momentos en el día 8, creo que es 8 o 9, en el día que uno lo invaden los recuerdos, ¿no? Qué curioso cuando uno escucha una canción y automáticamente la mente entra en ese recuerdo. Qué curioso llegar a un lugar al que tú frecuentabas con esa persona, o una palabra, o un aroma, o simplemente absolutamente nada, y la mente hace todo el trabajo por ti. Y yo me di cuenta que yo dejé de frecuentar muchos lugares para no pensar en esa persona, para no tener que tener vínculos emocionales y anclas emocionales, como le llaman algunos, a los recuerdos y a los lugares. Y yo decía, bueno, es que es muy difícil porque automáticamente la mente, sin quererlo, sin desearlo, empieza a pensar en esa persona. Cuando yo llego a este restaurante o escucho su plato de comida favorito o una canción y recuerdo un baile con el que estuve, una fiesta, una vez que le hice el amor y cualquier recuerdo que se pueda venir, ¿no? ¿Cómo empecé a romper eso? Realmente acepté que independientemente de que yo vaya a esos lugares, escuche esas canciones, la responsabilidad era mía, porque yo me quedaba sobrepensando ese momento y me ponía a decir, sí, qué bonito ese momento, qué bonito esto, o me acuerdo cuando tal, y yo mismo desencadenaba más pensamientos, más recuerdos, más situaciones, más emociones, más momentos y demás. Yo empecé a tomar conciencia de que yo ya no debía de pensar en ella cuando ella ya estaba escogiendo a otra persona. Es muy difícil, es muy doloroso saber que uno está haciendo un proceso de sanación sin reemplazar a nadie, haciéndose mejor uno mismo. Y realmente en mi caso personal, yo empecé a ser mejor por mí mismo y porque la quería recuperar. Y ahí también entra en conflicto muchas cosas que uno está haciendo, porque uno dice, diablos, es que yo me estaba esforzando por recuperarla, yo me estaba esforzando por hacer las cosas mejor por ella, y mientras yo estaba llorando, aguantando hambre porque la comida no me quería entrar, y mirando cómo recuperarla, cómo hacerme mejor y cómo pedir perdón sincero ante Dios y ante ella estaba con otra persona, ella ya estaba dándole la oportunidad a otra persona. Y yo tomé toda esta información y no sé si la tomo de pronto desde el ego o desde qué punto la pueda estar tomando. Pero la empecé a aplicar en el sentido de que mientras ella está escogiendo a otra persona, yo ya no la puedo estar escogiendo a ella, porque se estaría haciendo injusto conmigo y no estaría respetando mi proceso. Y yo quiero respetar mi proceso, yo quiero darme amor propio a mí también, porque ya no tengo una persona, un ente externo que me lo dé. Y lo más justo y lo más sano para hacerlo es que yo mismo me dé ese respeto, yo mismo me dé ese amor, yo mismo me dé esas palabras de aliento. Y empecé a desvincularme de eso. Obvio, hay momentos en que obviamente la recuerdo y digo, qué bonito este momento, pero lo dejo ahí con mucho agradecimiento. Pero no le doy más vueltas. Hago un ejercicio que me enseñaron y es algo muy parecido a la gente que ha visto esa película El Resplandor, donde encierran a las criaturas, donde encierran esas energías, esas entidades, las encierran en una cajita, en un laberinto mental. Estoy haciendo exactamente el mismo ejercicio. Cojo el recuerdo, lo encierro en esa cajita, le agradezco porque la mayoría de recuerdos son positivos, lo cierro, mentalmente lo cierro, lo bloqueo y lo dejo ahí, que se pierda en ese laberinto mental. Yo ya no tengo por qué estar pensando en esas cosas y empiezo a pensar en otras cosas. ¿Qué cosas me faltan por hacer? ¿Qué debería de estar haciendo para mejorar hoy? ¿Qué es lo que yo debo organizar para optimizar mi tiempo? ¿Qué me ha faltado por aprender? ¿Qué cosa nueva puedo empezar a implementar para mejorar, para tener resultados más rápido? En el caso de que estoy yendo al gimnasio, ¿cómo puedo mejorar mi rutina? ¿O qué debería comer hoy para aumentar el consumo calórico, para aumentar las proteínas?
o cómo puedo empezar a mirar qué otro ejercicio puedo implementar para quemar las grasas, para quemar calorías. Y así de puro la emoción la siento, porque realmente hay que tener control y no simplemente volverse un robot de no, es que yo no siento nada. No, hay que aceptarlo, fue algo que se vivió, fue algo bonito, pero ya se vivió, ya pasó, está atrás, y yo no puedo estar cargando con eso en mi presente y mucho menos en mi futuro, porque me voy a convivir de personas maravillosas, me voy a convivir de momentos únicos y especiales. Y empecé a practicarlo así todos los días. Cada vez que yo escucho una canción, cada vez que yo escucho un recuerdo o alguna situación que me lleve a pensar en esta persona, la encierro en mi cajita y la desecho mentalmente, la desaparezco. Mentalmente digo que ya no está ahí. A veces funciona, a veces no, a veces tengo que ser un poco más constante, a veces la cajita tiene que ser un poco más dura, un poco más grande, y mi laberinto tiene que ser un poco más complejo para que yo no vuelva a caer en ese recuerdo. Y empiezo a pensar en otras actividades. Todo lo hago desde el agradecimiento, aunque cuando son recuerdos negativos trato de depurarlos, trato de no quedarme en esa sensación negativa, sino más bien en mirar qué aprendí de ello y que ya no debo de aguantar en una siguiente relación, en una siguiente situación que me pueda llevar a algo similar, ¿no? Porque realmente lo que tenemos que aprender de nuestras relaciones, independientemente de que éstas continúen o no, es qué patrones no debemos continuar. Y no me refiero a la toxicidad de la otra persona, sino a la de nosotros mismos, a romper esas cadenas, a romper esos círculos viciosos y ese autosabotaje que muy frecuentemente manejamos cuando estamos en una zona de confort o cuando estamos en un lugar donde queremos, pero inconscientemente hacemos acciones para dañar ese momento, para dañar esa otra persona y para sabotearnos finalmente. Entonces, ya para terminar, yo lo único que puedo decir es que hay que tener mucho control, hay que saber qué estamos haciendo y vivir el sentimiento, transitarlo, transmutarlo y enfocarlo en otra cosa. Encierro mi recuerdo, lo guardo en esa cajita, en ese laberinto mental y boto esa llave. Ya no lo cargo, ya no lo necesito. Estoy construyendo cosas nuevas. Y hay cosas que siempre voy a recordar porque es natural, es algo que ya viví y que va a estar conmigo para siempre. Pero lo veo desde el agradecimiento, desde lo que fue, y esperando que con esta nueva versión que estoy trabajando voy a hacer cosas mucho mejores. Voy a vivir cosas mucho mejores y voy a hacer cosas magníficas.